Capítulo Sepulcros blanqueados. Después caminamos hacia el norte de la Perea. Entre el 11 y el 20 de febrero, año 30, visitamos 9 ciudades. La Buena Nueva, el descubrimiento del Padre Azul, fue recibida con entusiasmo en la mayoría de las comunidades. Los discípulos y los evangelistas recuperaron el buen ánimo. Ya no eran necesarios los prodigios. La gente necesitada de un mínimo de luz y esperanza recibía el mensaje de la inmortalidad con los brazos abiertos. No sucedía lo mismo con los judíos. Eran más reacios y desconfiados. Se necesitarán muchas generaciones para modificar el concepto de un Yahvé agresivo y justiciero. Y Jesús de Nazaret lo sabía. El 18 de febrero, sábado, acampamos en Ragaba, una ciudad de juguete, plácidamente dormida en la lejanía de casi todo. Su único afán era el dinero. Comerciaban con el ganado y el cereal. Albergaba una reducida comunidad judía, básicamente fariseos. Pues bien, esa tarde, antes del ocaso, Andrés recibió una invitación. Un tal Bartolomé, rico fariseo de la ciudad, deseaba que el maestro desayunara con él al día siguiente. El jefe de los discípulos consultó con el rabí y éste aceptó. Por la mañana del 19, domingo, el maestro y la tabá, la escolta habitual, se dirigieron a la población. Yo no pude entrar en la casa del fariseo. Yo no fui invitado. Al mediodía supe lo ocurrido durante la hora escasa en la que el Galileo permaneció en el comedor de Bartolomé. Pedro y Juan Zebedeo lo contaron con todo lujo de detalles. Al entrar en la vivienda, Jesús no se lavó las manos. Esa era su costumbre. Y fue a sentarse a la izquierda del anfitrión. Bartolomé había invitado a una veintena de escribas y santos y separados. Y todos se hallaban sentados cuando se presentaron el Hijo del Hombre, Pedro y los hermanos Zebedeo. Naturalmente, al observar que el rabí no se lavaba las manos, obligación prescrita en la ley oral, Misna, empezaron las murmuraciones y los malos gestos. Los fariseos, como explica Jasón en sus diarios, tenían la obligación de lavarse las manos, a veces incluso los pies, antes y después de cada comida, y, por supuesto, entre plato y plato. La situación fue tan violenta que finalmente el maestro exclamó: «Pensé que me habíais invitado para compartir el pan y, quizá, para preguntarme sobre la buena nueva. Pero veo que no es así. Estoy aquí para presenciar otra demostración de vuestra mojigatería». El anfitrión palideció, pero el maestro no había terminado. «Ese servicio», continuó con ironía, «ya me lo habéis hecho muchas veces. ¿Qué debo esperar ahora? ¿Con qué más me honraréis en esta casa?» Los invitados bajaron los ojos. «Muchos fariseos», prosiguió Jesús, «son mis amigos, algunos incluso mis discípulos, pero la mayoría se niega a ver la luz, aun cuando la buena nueva se presente con gran poder. ¿Cuán cuidadosamente limpiáis el exterior de las copas y platos mientras vuestras almas están sucias e impuras? Os aseguráis a la hora de aparentar ante el pueblo, pero vuestro interior está lleno de hipocresía, codicia y extorsión. ¿Y estáis preparando el asesinato del Hijo del Hombre? No creáis que dar limosna o pagar el diezmo os libera ante los ojos de Dios. ¡Ay de vosotros, fariseos! Porque habéis persistido en rechazar la luz de la vida. Habéis ignorado la visita del enviado del Señor. ¡Ay de aquellos que desprecian la revelación del Padre Azul y solo buscan los primeros asientos en la sinagoga o el saludo halagador en el mercado! Y el maestro se alzó, dispuesto a salir de la sala. En esos momentos, según Pedro y Juan Zebedeo, Santiago no quiso hablar. Uno de los escribas preguntó: «Rabí, ¿es que no hay nada bueno en nosotros, los escribas y los fariseos?» Jesús se detuvo frente al doctor de la ley y replicó:
Vosotros, al igual que los fariseos, buscáis los mejores puestos en los banquetes y vestís las ropas más caras mientras imponéis cargas pesadas al pueblo. Y cuando la gente se tambalea bajo el peso de esas ridículas obligaciones, vosotros no movéis un dedo para ayudarles. Hay de aquellos cuya mayor alegría es construir tumbas para los profetas que asesinaron vuestros padres. Hay de vosotros, escribas, que habéis ocultado el conocimiento a la gente común. No deseáis entrar en el reino invisible y alado y tratáis por todos los medios de que otros tampoco puedan entrar. Sois mentirosos, falsos y corruptos. Sois sepulcros blanqueados. Por fuera parecen hermosos, pero ocultan despojos y miseria espiritual. Y Jesús, tras despedirse de Bartolomé, abandonó la casa. Esa misma tarde nos pusimos en camino hacia la ciudad de Amatús, al otro lado del río Jordán. Capítulo: Aquella nube. Los 40 kilómetros que nos separaban de Amatús fueron un tormento. Los discípulos no entendían la actitud del Galileo. ¿Por qué tenía que enfrentarse a los peligrosos escribas y fariseos? Alcanzamos la próspera Amatús al mediodía del lunes, 20 de febrero, año 30. El cielo nos dio un respiro. Aparecía infinitamente azul. Amatús, hacia casi frontera con la región de Samaria, tan odiada por los judíos. En sus calles, de piedra y arena, todo eran reatas de burros, comerciantes chillones y dinero, mucho dinero. Fue a las puertas de esta ciudad pagana donde tuvo lugar el enésimo prodigio del hombre Dios. Veamos. Andrés dio la orden de costumbre y acampamos al pie de las murallas, cerca de la doble puerta. Pues bien, hacia la 3 de la tarde, cuando nos hallábamos cocinando, observamos a un grupo de hombres que caminaba hacia nosotros. Se cubrían con los ropones. De pronto se detuvieron y gritaron: ¡Ame! Impuro. Comprendimos, eran leprosos. La noticia de la llegada del maestro había volado por la ciudad, y uno de los hombres se adelantó unos pasos y con fuerte acento samaritano preguntó al intendente si podían acercarse al rabí. Felipe lo miró con miedo y sugirió que hablase primero con Andrés, el jefe, y señaló hacia el lugar en el que trajinaba el discípulo. Y así lo hicieron, siempre a 4 o 5 metros y embosados. Los leprosos se situaron frente a Andrés y el que parecía samaritano volvió a exponer el deseo del grupo. Necesitaban hablar con el Galileo. Pero Andrés, ocupado en el levantamiento de las tiendas, no prestó demasiada atención. El samaritano no se rindió y comenzó a dar voces, reclamando la presencia del Hijo del Hombre. Dejé la cocina y me aproximé. Los gritos fueron tales que al poco Jesús dejó lo que llevaba entre manos y se acercó a Andrés, preguntando qué sucedía. El samaritano entonces, comprendiendo que se hallaba ante el hacedor de maravillas, imploró a voz en grito: ¡Maestro, ten compasión de nosotros! ¡Límpianos! En esos instantes, Simón el celota se acercó al maestro y le dijo en voz baja: olvídalo. Es un cuteo de mierda. El Galileo no respondió y permaneció unos segundos mirando a los leprosos. Los discípulos temerosos obligaron al grupo que se alejase. Juanito Zebedeo, como no, se hizo con algunas piedras y las arrojó contra los infelices. Jesús lo reprendió y preguntó: ¿y si el samaritano ama a Dios tanto como los judíos, por qué tenemos que juzgar? Y añadió ante la perplejidad de los íntimos: si curamos a estos 10 hombres, quizás el samaritano sea el más agradecido. Discutieron. Tomás al instante apostó por el samaritano. Conán por el cuteo. El resto se inclinó por los judíos. Andrés puso orden y el maestro, dirigiéndose al celota, preguntó: ¿estás seguro de lo que dice Simón? Si los curas, replicó el celota, pronto lo comprobarás. Regresarán los judíos para agradecértelo. El cuteo no. El rabí no respondió.
Caminó hacia los leprosos y los miró con ternura. El chino y yo fuimos los únicos que acompañamos al Galileo. El maestro retiró el ropón que cubría la cabeza del samaritano y acarició sus cabellos. La nariz casi había desaparecido. Las llagas lo consumían. El joven no supo qué decir. Intentó sonreír, pero no pudo, casi no tenía labios. Si queréis ser curados, manifestó Jesús con dulzura, marchad y mostraos a los sacerdotes tal y como solicita la ley de Moisés. No hubo más palabras. Los leprosos dieron media vuelta y corrieron hacia la ciudad, y cada cual regresó a sus obligaciones. Yo volví a la cocina de Campana y continué fregando platos y pucheros. ¿Qué tiempo pudo pasar? Media hora, quizás menos. De pronto uno de los gemelos llamó nuestra atención. Sobre Amatús flotaba una enorme nube. ¡Pardiez! ¿Qué demonio era aquello? Nadie la vio llegar. El cielo seguía azul. Quedé perplejo. Tenía la forma de una gigantesca lenteja. Podía medir 700 metros, como poco. Calculé que se hallaba estacionada a 1000 pies de altura sobre la ciudad. 300 metros. El perfil era impecable. La superficie era gris y algo nodosa. ¡Pardiez! ¡Qué nube tan extraña! No se movía. Exploré el resto del cielo, pero no hallé ninguna otra nube. Los discípulos y el resto terminaron por no prestarle atención. Era una nube rara, pero una nube a fin de cuentas. Como digo, este explorador estaba desconcertado. Algo sabía de la aeronáutica y de la meteorología. Tomé referencias e intenté averiguar si se movía. Negativo. Hacía un estacionario perfecto y al poco, mientras observaba, oímos voces y vimos al leproso samaritano. Llegó al campamento a la carrera. Estaba limpio, sin rastro de lepra. Se arrojó a los pies de Jesús y entre lágrimas le dio las gracias. El maestro lo alzó y dirigiéndose al celota preguntó: ¿No eran 10? ¿Dónde están los judíos? El celota bajó los ojos avergonzado y Tomás empezó a dar saltos de alegría y a cobrar el dinero de las apuestas. Nadie abrió la boca. No era necesario y el rabí cariñoso despidió al samaritano. Yo, atónito, acompañé al cuteo hasta las puertas de la ciudad. Dijo llamarse Gerizim, como el monte sagrado de Samaria. Su rostro, cuello y manos aparecían limpios sin heridas, sus ojos brillaban intensamente, pero al cruzar bajo la muralla sucedió algo desconcertante. La nube había desaparecido. Miré y me cansé de mirar. Negativo. El cielo estaba azul. ¡Pardiez! Aquello parecía una nube, pero no era una nube. ¿Qué se ocultaba en su interior? Nunca lo supe, pero lo imaginé. ¿Tuvo relación con la sanación de los 10 leprosos? Estuve seguro. Y un miedo extraño me obligó a regresar a la cocina de campaña. Seguí atento al cielo hasta que el sol dio el portazo. La nube no apareció. Capítulo: El templo de Artemisa. La Gerasa de la Decápolis fue otro objetivo de Galileo y su gente. Ya la habíamos visitado. Llegamos a sus murallas hacia la 3 de la tarde del martes 21 de febrero del año 30 de nuestra era. La puesta del sol estaba prevista para las 17 horas 25 minutos y 25 segundos. Disponíamos, por tanto, de 2 horas largas para montar el campamento y organizarnos. Pero el maestro volvió a sorprendernos, dio las órdenes oportunas y Andrés se ocupó del montaje de las tiendas. El Galileo entonces se dirigió a la ciudad. La Tabá y un reducido grupo de los evangelistas se fueron con él. El instinto avisó y me fui tras ellos. Al alcanzar el templo de Artemisa, hija de Zeus y patrona de Gerasa, el hijo del hombre se detuvo. Se sentó en las escalinatas que daba acceso al formidable templo y sacó una bella naranja del morral que colgaba del hombro izquierdo y empezó a acariciarla. Entonces habló sobre el Padre Azul, sobre su dulzura, sobre el inmenso amor que constituye su naturaleza y sobre los planes de ese Dios para con los humanos. Habló de las zonas increadas y de lo que nos aguarda tras la muerte. Habló de la inmensa suerte de haber sido imaginados por Abba y del increíble futuro que nos espera. Al poco, un nutrido grupo de
Garácenos nos rodeó escuchando perplejos. Eran veteranos de las legiones romanas, comerciantes y desocupados, y de pronto uno de los oyentes preguntó al rabí: Maestro, ¿cuántos se salvarán? El Galileo se puso en pie y ante mi asombro dijo cosas como estas: se os ha enseñado que solo los hijos de Abraham serán salvados, y se os ha dicho que los que podrán entrar en el reino de los cielos serán muy pocos. Hay un dicho popular que dice que el camino hacia la vida eterna es recto y estrecho. Por el contrario, la senda que conduce a la destrucción es ancha y cómoda. Esta última es muy frecuentada. Pues bien, yo os declaro que la salvación, sobre todo, es un asunto de elección personal. Pensé que no había oído bien, y el rabí continuó: aunque la puerta que conduce al reino invisible y alado es angosta, yo os digo que es lo suficientemente grande como para que quepan los que buscan la salvación. Y digo más: yo soy esa puerta. Buscadme y entraréis en el reino del Padre Azul. Pero, ojo, si rechazáis esa entrada, si os mantenéis en los placeres materiales, puede que no podáis ingresar en el reino. Y si llamáis a la puerta, después de gozar de la vida, yo os diré desde adentro: no sé de dónde venís. Tuvisteis una oportunidad, pero la rechazasteis. Y la puerta será cerrada para siempre. Los que no desean hacer la voluntad del Padre no merecen la salvación eterna. La gente escuchaba respetuosa y confundida. Yo era el más confuso. ¿De qué estaba hablando? ¿Era otra aproximación a la verdad? Si le dais la espalda al reino, continuó el Hijo del Hombre, no llaméis a la puerta del cielo. Entonces yo declaré: no soy de mi redil, sois extranjero, no os conozco. Y el Padre Azul dirá: marchad, alejaos de nosotros, hijos de la iniquidad. Pero no temáis aquellos que sinceramente queréis entrar en ese reino invisible y alado. Algún día veréis a los profetas sentados con Abraham, disfrutando del pan y del agua de vida. Entonces comprenderéis que muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos aparecerán como primeros. Como digo, quedé aturdido. ¿Por qué hablaba así? En otras ocasiones había dejado claro que la inmortalidad y el ingreso en el reino invisible era un bien común. Todos tenían derecho y acceso a él. Estaba enfermo, no supe qué pensar. El maestro llevaba mucho tiempo sometido a una enorme tensión. ¿Era eso lo que le hacía decir cosas tan absurdas como: no sé de dónde venís o no os conozco? ¿Por qué ponía condiciones al ingreso en el reino del Padre Azul? Él había sido muy claro: vuestro futuro es espléndido, hagáis lo que hagáis o digáis lo que digáis. Y el maestro prosiguió en los mismos términos. Algunos evangelistas se miraron tan desconcertados como este explorador. Sinceramente me indigné. En esta oportunidad no vi la esperanza por ningún lado. A menos que renazcáis, siguió el Galileo, no podréis entrar en el reino de los cielos. Y respondió a la pregunta concreta del oyente. No sé cuántos serán salvados, anunció, pero también os digo que dependerá de los que acepten la invitación. Yo soy la puerta, yo soy el nuevo camino. Juanito Zebedeo sonreía y decía sí con la cabeza. Poco a poco, antes del ocaso, la gente se fue marchando, parecía desilusionada. Yo lo estaba y profundamente. De repente, si aquellas palabras del Ramín eran ciertas, así no se trataba de una aproximación a la verdad, la imagen del benéfico Padre Azul podía caerse de las manos. Estaba confuso, me sentí perdido. ¿Qué sucedía con los millones y millones de seres humanos que nunca tuvieron ni tendrán noticia del reino invisible y alado? ¿También recibirán un portazo? Al retornar al campamento me encerré en la tienda. Tenía que pensar: ¿qué le había ocurrido? ¿Por qué soltó aquellas majaderías? Y pensé de nuevo que podía estar enfermo. Yu y Felipe me ofrecieron algo de cena, la rechacé. Estaba furioso.
Hice el petate y busqué al intendente y le hablé a solas, explicando que deseaba abandonar el grupo. Felipe pensó que era broma. Tú eres un discípulo importante, confesó. El maestro te aprecia, aunque no eres como el viejo Jasón. En eso llevaba razón. Yo era un perfecto miserable. Me despedí igualmente del chino. Yu escuchó y solicitó una explicación. Dije la verdad. Cosa rara, dije que no estaba de acuerdo con el Galileo. No concebía un Dios juez y fiscal. Jesús me había enseñado que la inmortalidad es un precioso regalo de Abba. ¿Por qué ahora me lo quitaba? Discutimos, no aceptó mis planteamientos, no todos pueden salvarse. Dijo, intenté mantenerme firme, finalmente las lágrimas de Yu me conmovieron y acepté quedarme con una condición. Seguiría con ellos, pero solo hasta el final de la gira por la Perea. Par 10. Cuán ciego fui. Mi destino estaba trazado y bien trazado. Capítulos Días de plomo. El jueves 23 de febrero, año 30, alcanzamos Filadelfia, actual Amán. La antigua Rabat, Amón, capital de los amonitas, era una ciudad aristocrática y discreta. Llevaba bien sus 1200 años de historia. Durante el dominio de Ptolomeo Filadelfus, 200 años atrás, la urbe fue reconstruida y llamada justamente Filadelfia. Finalmente, en el año 30 a.C., Herodes el Grande la hizo suya. Después, bajo el amparo de Roma, se convertiría en una de las ciudades de la Decápolis. Era fundamentalmente beduina. Allí gobernaban el desierto y el dinero, por este orden. Acampamos cerca del río marrón y perezoso. Fueron días de plomo para este explorador. Seguí ayudando a Felipe en la cocina, pero me mantuve al margen de las actividades desplegadas por el Galileo. No deseaba verle y menos aún escucharle. Sé que habló en la sinagoga, la única que no le cerró sus puertas, y supe también por Felipe y el resto que continuaron las desavenencias con Abner y los suyos. El pequeño gran hombre había decidido instalar su cuartel general en Filadelfia, y ahí reunió a un considerable número de creyentes en Jesús de Nazaret. Pero los discípulos de uno y otro bando, como dije, se hallaban enzarzados en polémicas absurdas. ¿Debían bautizar? ¿Debían utilizar tal o cual aceite con los enfermos? ¿Debían arrodillarse con la pierna derecha o con la izquierda? Jesús no quiso entrar en estos asuntos menores. La cuestión es que con el paso del tiempo, los creyentes de Filadelfia se fueron distanciando de los seguidores que residían en Jerusalén por una vía que no estoy autorizado a desvelar. Caballo de Troya supo que la enemistad llegó al extremo de romper relaciones con la naciente iglesia que encabezaba Santiago, el hermano carnal del maestro. Abner se negó a aceptar los principios impuestos por Pedro y el referido Santiago tras la muerte de Jesús. Pedro volvió el mensaje del rabí y se dedicó a predicar una religión basada en la figura y en la resurrección del Galileo. Después llegó Pablito de Tarso, el misógino, y las relaciones entre Abner y Jerusalén se rompieron para siempre. Abner consideró a Pablo como el astuto corruptor de las enseñanzas del maestro, y añado, se quedó corto. Fue esta la razón por la que Abner no figura en los textos evangélicos. Y me hablaron también de la curación de un hombre con las piernas terriblemente hinchadas. Ocurrió el sábado 25 de febrero, cuando Jesús acudió a un desayuno en la casa de un influyente fariseo. Según Santa Claus, podía tratarse de un caso de edema, retención de líquido en los tejidos. Según el ordenador central, la hidropesia no constituye una enfermedad, sino un síntoma común a enfermedades muy variadas, que terminan en insuficiencias renales, cardíacas o hepáticas, entre otras. Generalmente, las acumulaciones de líquidos se registrarán en las manos, tobillos, abdomen y piernas. Pedro contó que el enfermo se sentó cerca del rabí y éste de pronto empezó a conversar con él. Después la sala se llenó de una luz azul y las piernas del hombre quedaron sanas. Sinceramente no me interesó, y los íntimos hablaron también de la asombrosa curación de una mujer jorobada. Sucedió en la sinagoga. Después de una predicación del rabí, no creía una palabra. Los discípulos siempre exageraban, sobre todo Pedrito.
Y el domingo 26 de febrero, año 30, cuando nos encontrábamos en la aldea de Betavara, algo más al sur, vimos aproximarse a un jinete. Faltaba poco para el ocaso. Yo me hallaba en la cocina con Felipe y los gemelos de Alfeo. Pelaba y cortaba fruta. El tipo descendió de la caballería y preguntó por el maestro. Jesús se hallaba en su tienda. Fue Andrés quien le atendió. Aquella cara me resultó familiar. ¿Dónde había visto al jinete? El caballero habló brevemente con el jefe de los íntimos y le mostró un rollo. Parecía un papiro. Andrés quiso tomarlo, pero el hombre se negó. Debía entregárselo al Galileo en persona. Y Andrés no tuvo más remedio que dirigirse a la tienda del rabí y reclamar la presencia del Hijo del Hombre. Jesús, al ver al jinete, lo abrazó, de qué lo conocía, y el hombre le hizo entrega del rollo. Todo el campamento estaba pendiente de aquel papiro. El Galileo desenrolló el documento y lo leyó en silencio. Después bajó la mirada y noté cómo se le humedecían los ojos. ¡Pardiez! ¿Qué demonios estaba pasando? Y así permaneció unos segundos, con la cabeza hundida en el pecho y los brazos desmayados. Nadie abrió la boca, pero todos supimos que se trataba de algo grave. Y el Galileo finalmente pasó el papiro al jefe de los discípulos. Andrés procedió a su lectura y palideció. Después, por indicación del Hijo del Hombre, el jefe leyó en voz alta. Señor, decía el mensaje, aquel que amas está muy enfermo. Ven. Firmado Marta y María. Entonces recordé, el jinete era uno de los siervos de Lázaro. El hombre había cabalgado desde Betania. Todos quedaron desconcertados. Nadie sabía nada. La última vez que vimos a Lázaro gozaba de una excelente salud. Algún tiempo después lo supe. Cuando el jinete llegó al campamento de Betavara, Lázaro ya estaba muerto. Falleció esa mañana del domingo 26 de febrero, año 30. Al leer el mensaje de Marta y María, Lázaro llevaba muerto 11 horas. Y tras unos segundos de embarazoso silencio, el maestro se dirigió al siervo y le dijo con voz firme, diles que esta enfermedad no es de muerte. Y volvió a abrazarlo. El jinete declinó la invitación de Andrés para que descansara, saltó sobre la montura y partió en dirección a Jericó. Los discípulos y los evangelistas estaban desconcertados. Lázaro era amigo de Jesús desde la infancia. Con él había jugado en la finca de Betania y por las calles de Jerusalén. Lázaro y las hermanas lo ayudaron y protegieron muchas veces. ¿Por qué no acudía de inmediato en su ayuda? Y ahí permanecimos durante 2 largos días, mano sobre mano. Después, al ser testigo de lo que sucedió, comprendí por qué el maestro no quiso moverse de Betavara durante 48 horas. Lo tenía todo calculado. Pero el 1 de marzo, miércoles, la situación cambió. Al alba Jesús habló con Andrés y éste dio la orden, una orden que dejó confusos a los íntimos. Vamos, moved el culo. Partimos hacia Betania. Capítulo 1:5-4. Los discípulos, como digo, no salían de su asombro. Betania, eso estaba a un paso de Jerusalén. ¿Y qué pasaba con el Sanedrín? ¿Lo capturarían? Andrés y la Tabá se reunieron a solas y cambiaron impresiones. Aquello en efecto era una locura. Jesús se desentendió y empezó a desarmar su tienda. Parecía ajeno a la lógica preocupación de su gente. Discutieron. Andrés y Santiago Zebedeo eran partidarios de no pisar Betania. Pedro y Juanito dudaron. Andrés tenía razón. En cuanto el Sanedrín tuviera noticias de la presencia en Betania del Hijo del Hombre, los levitas lo arrestarían. Minutos después, Andrés y la escolta se aproximaron al Galileo y le hicieron ver que la idea de viajar a Betania no era aconsejable. Maestro, habló Santiago con el rostro y la voz preocupados, estuviste en Jerusalén hace poco, y las castas sacerdotales intentaron matarte. En aquel momento les ofreciste la verdad. No permitiremos que vuelvas a Judea. Y el rabí, sin dejar de desmontar la tienda, replicó con una seguridad que nos hizo temblar. Quiero darles otra oportunidad. Llevaré a cabo una obra que no dejará lugar a la duda.
Olvidó lo que estaba haciendo, se volvió hacia los íntimos y desvió la mirada hacia este explorador. Si yo sabía a qué se refería, y añadió mirando a los suyos. Además, ¿es que no entendéis que nuestro amigo Lázaro duerme? Le miraron perplejos y el Galileo redondeó. Quiero despertarlo. Algunos pensaron que el Hijo del Hombre había perdido el juicio. Pero maestro, intervino Andrés, si Lázaro duerme, seguramente sanará. Olvida el viaje a Betania. Y Jesús, colocando sus manos sobre los hombros del jefe de los íntimos, declaró abiertamente, Lázaro ha muerto. Y me alegro de no haber estado ahí. Los discípulos no sabían qué hacer ni qué decir. Si pensaron, el Galileo había perdido la razón, y el maestro prosiguió, así tendréis un nuevo motivo para creer en mí. Los que veréis deberán fortaleceros de cara a los días negros que se avecinan. Por supuesto, no entendieron, no sabían a qué se refería, y los gemelos, ¡oh sorpresa!, intervinieron. ¿Vamos a morir? Mateo, Leví y el oso hicieron causa común, pero el Galileo no prestó atención. Dio media vuelta y continuó desmontando la tienda. No había nada que hacer. Jesús lo tenía decidido. Fue en esos tensos momentos cuando Tomás se unió al grupo y ante la perplejidad de todos sacó los dados y los agitó en el aire, en su mano izquierda. Después los lanzó sobre las pieles de cabra de la tienda del rabí y cantó 1, 5, 4. Le miraron sin comprender. Observé los 3 dados, en efecto aparecían esos números. 1, 5, 4, repitió el bizco entusiasmado. ¿Es que no lo veis? ¿Ver qué? Y Tomás aclaró ante la sonrisa del maestro. Suma 10. Yod. El Padre. Estaban desconcertados. El rabí recogió los dados y sin dejar de sonreír se los entregó al eufórico Tomás. Par 10. En cabala, en efecto, la letra hebrea Yod o Iot simboliza a Dios, el Padre Azul. Por su parte, el número 154 equivale a victoria. Quedé más sorprendido que los discípulos, y lo tomé por lo que era, una señal de los cielos. Tomás entonces, agitando de nuevo los dados en la mano izquierda, animó a sus compañeros. ¡Vamos! Muramos con él. Capítulo ¿Eres homosexual? Esa tarde de miércoles 1 de marzo año 30, acampamos al pie de la doble muralla de Jericó como era habitual. Al poco empezó a llegar gente, el hacedor de maravillas. Había regresado a Jericó a la hora de la cena. Unas 50 personas se congregaron en torno al rabí. Era inevitable. Algunos eran fariseos, resultaban inconfundibles. Levitas negros, gorros cónicos de terciopelo tenebroso, miradas esquivas y opacas y las tradicionales y largas tirabuzones a ambos lados de la frente. Un poderoso fuego menos mal se alzaba entre el maestro y sus enemigos. Y los santos y separados, no sé si intencionadamente, empezaron a discutir entre ellos sobre el divorcio. Jesús escuchaba serio y en silencio mientras devoraba la cena, garbanzos con arenques escabechados. Felipe se había esmerado, deliciosos, y de pronto uno de los fariseos levantó la voz e interpeló al Hijo del Hombre. Maestro, ¿apruebas el divorcio? Se hizo el silencio, las llamas sabedoras de la hipocresía de aquellos fulanos crepitaron amenazadoras. El divorcio justo, sí, respondió Jesús. El vuestro no. Conviene aclarar que en aquel tiempo los judíos practicaban el divorcio. Yahvé había dictado una normativa básica, 1300 años atrás, Yahvé o quien fuera, en Deuteronomio 24:1. Reza así: si un hombre toma a una mujer y se casa con ella y resulta que esa mujer no halla gracia a sus ojos, porque descubre en ella algo que le desagrada, le redactará un libelo de repudio. Se lo pondrá en su mano y la despedirá de su casa. Ese documento escrito, llamado Carta o Libelo de Repudio, Sefer Keritut, como es fácil imaginar, se prestaba a todo tipo de abusos.
Los retorcidos escribas o doctores de la ley terminarían tejiendo una oscura tela de araña alrededor de dicho libelo. Y con el paso del tiempo añadieron 75 disposiciones a lo supuestamente ordenado por Yahvé en el referido Deuteronomio, uno de los libros que integran el Pentateuco. 75 normas, al cual más absurda, ridícula e injusta. Algunas de estas disposiciones, contenidas primero en la ley oral y después en la Misna, provocaban la risa. Ejemplos. La mujer puede ser repudiada si el marido, en la noche de bodas, descubre que no es virgen. Misna, orden tercero. Lo contrario era impensable entre los fariseos. 2. La mujer puede ser repudiada si ven hablar con un hombre en el mercado. Misna, orden tercero. Por eso los fariseos no permitían que sus esposas hicieran las compras. Eran ellos los que acudían al mercado. Si la esposa se opone a la relación marital, se le ha de disminuir la dote a razón de 7 denarios por semana. Si persiste, es motivo de divorcio. Misna, ketubot. Si la esposa encuentra algo en la calle y no lo entrega al marido, es causa de divorcio. Misna, ketubot. 5. Si la esposa sale de casa con el pelo suelto, si teje en la plaza, si cuando habla la oyen los vecinos, si es fea o si oculta algún defecto, es motivo de divorcio. Misna, capítulo 7 de mujeres. 6. Si tiene relaciones sexuales durante la menstruación, es motivo de divorcio. Misna, capítulo 7 de mujeres. La relación es tan agobiante como larga. Y súbitamente uno de los fariseos preguntó con el evidente malicia: Maestro, ¿por qué no te has casado? Se levantaron algunas risitas, a cuál más venenosa, y antes de que el Galileo llegara a responder, uno de los santos y separados apuntilló con gran voz: ¿Eres homosexual? La homosexualidad como el onanismo estaban castigados con la pena de muerte, y las risitas arreciaron. ¡Pardiez! ¡Cuánto miserable! Juan Zebedeo, sentado cerca del rabí, no pudo contenerse. Se levantó decidido, rodeó la hoguera y se plantó frente al gracioso. Entonces lo llamó patas de chivo y le escupió en la cara. Andrés, Pedro y Santiago, su hermano, acudieron rápidos y lo arrastraron al otro lado del fuego. Esta vez aplaudía al Zebedeo. ¡Pardiez! ¡Fue el único! Y los fariseos furiosos se levantaron, alzaron el puño vengativos y procedieron a soltar sus sandalias. Después golpearon el suelo con ellas. Era la forma de decir que no volverían a sentarse con el Hijo del Hombre. Y marcharon entre maldiciones. Mal asunto, me dije. Aquellos malnacidos eran especialmente vengativos. No me equivoqué. El matrimonio, habló al fin el Galileo, es loable. Todos deberían aspirar a formar una familia. No olvidéis que el matrimonio bajó del cielo. Cierto. Esas mismas palabras aparecen en los diarios de Jasón, en una de sus conversaciones con el maestro en la cueva de la llave. Y añadió: que yo permanezca soltero no significa que rechace el matrimonio. Al contrario, es voluntad del Padre Azul que en los mundos del tiempo y del espacio la convivencia entre el hombre y la mujer sea la forma más cercana a la felicidad que os aguarda tras la muerte. Por esta causa, el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a la mujer, y los dos llegarán a ser uno. Andrés intervino y preguntó: Rabí, ¿es sagrado el matrimonio? El maestro negó con la cabeza. Enamorarse, sentenció el Galileo, es necesario, pero nunca sagrado. ¿Por qué os empeñáis en pisarle la cola a Dios? El matrimonio siempre ha sido un pacto entre dos partes. Dejad al Padre Azul a un lado. Lo sagrado está mucho más allá. Sed fieles a la mujer y a vosotros mismos. Eso es lo importante en una pareja. ¿Por qué el divorcio que defienden los fariseos te parece injusto? La pregunta de Tomás recibió rápida respuesta por parte del rabí. Es injusto porque desprecia a la mujer. El divorcio puede ser justo cuando se ha terminado el amor por las dos partes. E insistió: ¿por las dos partes? Todo lo demás es codicia, interés y mentira.
El uso tuvo una idea y la planteó. Maestro, ¿por qué no legisla sobre el matrimonio? Jesús lo contempló, desconcertado, y replicó sonriente. ¿Y de qué serviría? No he venido al mundo para modificar los asuntos terrenales. Si lo hiciera, el curso natural de la historia lo rectificaría a los pocos días. Lo que es bueno hoy no tiene por qué serlo mañana. Ciertísimo. Por eso Jesús jamás entró en política o en asuntos de economía o en temas puramente sociales. Lo suyo era más importante y trascendente. Y volviendo al matrimonio, el rabí resumió: no me he casado porque el Padre Azul tiene otros planes para mí. Sonrió de nuevo y proclamó: y que conste que tengo derecho al matrimonio, siempre que sea la voluntad de Abba. Al regresar a la cuna, repasé los textos evangélicos respecto a la accidentada reunión con los fariseos al pie de las murallas de Jericó. Mateo dice: y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente y los curó ahí. Y se le acercaron unos fariseos, que para ponerle a prueba le dijeron: ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió: ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra, y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Dícenle, pues porque Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla. Díceles: Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Error tras error. Jesús no partió de la Galilea, se hallaba en Betabara, al sur de la Perea, cuando tomó la decisión de viajar a Betania. Tampoco le siguió mucha gente y tampoco hubo curaciones. En cuanto a las respuestas del rabí a los fariseos, pura invención. Jesús jamás pronunció esas frases. Una en especial fue aprovechada por las iglesias, en su beneficio naturalmente. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. Las palabras de Jesús contra el divorcio practicado por los fariseos se extendieron rápidamente por Jericó. Pues bien, al día siguiente temprano, cuando procedíamos a recoger el campamento, nos vimos invadidos por decenas de madres con sus hijos en brazos o de la mano, conté más de 80 mujeres. Pretendían saludar al maestro, felicitarle por sus valientes palabras y que bendijera a los pequeños. Y así fue. El Galileo encantado agradeció las felicitaciones y fue acariciando a los bebés. Para todas tuvo una palabra de consuelo y esperanza. La más repetida fue: confía. Pero Juanito Zebedeo una vez más metió la pata. El Zebedeo, al ver el tumulto, se acercó a las hebreas que rodeaban a Jesús y empezó a maldecir y a empujar a las mujeres, obligándolas a retirarse. Algunas madres protestaron, pero Juan siguió a lo suyo y con malas maneras. Varios niños empezaron a llorar. El rabí se dio cuenta de los modales del discípulo, se abrió paso y lo reprendió. Juanito dio la espalda al grupo y se alejó, pateando las piedras. El Galileo entonces pronunció aquellas célebres palabras: dejad que los niños se acerquen a mí. No lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. En verdad os digo que el que no se haga como un niño difícilmente entrará en el reino invisible y alado. Después el rabí se despidió de las madres y hacia la tercia 9 de la mañana partimos hacia Betania. Jesús lucía en el pecho los collares de flores que le ofrecieron las mujeres de Jericó. Faltaban 6 horas para el gran suceso. Capítulo: Un día histórico. El 2 de marzo del año 30, jueves, fue sin duda una de las jornadas más gloriosas en la historia terrenal del Maestro, y digo más, uno de los días más importantes del planeta.
El orto solar se presentó puntual a las 6 horas 4 minutos y 19 segundos de un supuesto tiempo universal, cielo azul y un incómodo viento del oeste, con rachas fuertes y molestas. Al maestro no pareció importarle y tiró con fuerza del grupo. Tenía prisa, me extrañó, no era una actitud habitual en él. Y hacia la sexta mediodía, cuando habíamos cubierto casi los 20 kilómetros que separaban Jericó de la aldea de Betania, observamos un reducido grupo de hombres al filo de la senda, bajo un corro de robles tan ancianos como silenciosos. Cuando nos hallábamos a 100 metros se movilizaron, hablaron entre ellos, nos observaron, dieron media vuelta y emprendieron una rápida carrera en dirección a la referida aldea de Betania. Eran siervos de Lázaro. Los había visto en otras oportunidades. Imaginé que conocieron al maestro y corrieron para dar aviso en la hacienda, pero me pareció raro. ¿Por qué salieron a la carrera? ¿Por qué no esperaron la llegada de Jesús? El Galileo continuó rápido con sus largas zancadas. Minutos después, al salir de un recodo del camino, nos dimos de cara con Marta, la hermana mayor de Lázaro. La acompañaban 6 o 7 criados. Eran los que habíamos visto bajo los árboles. La mujer vestía de blanco riguroso, de los pies a la cabeza, tal y como exigía el luto. Los cabellos negros aparecían recogidos y los ojos siempre observadores. Se presentaron opacos, escoltados por oscuras y aparatosas ojeras. El maestro levantó la mano izquierda y la caravana se detuvo. Al reconocer al rabí, Marta salió a la carrera y se arrojó a los pies del Hijo del Hombre, y entre lágrimas exclamó: «Maestro, de haber estado aquí mi hermano no hubiera muerto». Jesús la tomó por los brazos y la obligó a levantarse. La mujer intentó sonreír, no pudo, y el hilo de oro que sujetaban los dientes brilló fugazmente. El silencio hacía daño. «Ten fe», replicó el rabí, «tu hermano resucitará». Entre sollozos la mujer respondió: «Sé que se levantará en la resurrección del último día, y sé también que el Padre Azul te concederá lo que le pidas». Jesús de Nazaret colocó sus manos sobre los hombros de la aturdida mujer y proclamó solemne: «Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí nunca morirá». «Marta, ¿crees esto?». La mujer se secó las lágrimas y asintió con la cabeza. Después aseguró: «Sí creo, Señor. Desde hace tiempo sé que eres el Mesías, libertador de nuestro pueblo». Marta se percató del error y rectificó: «Sé que eres el Hijo de Dios vivo, el que tiene que venir a este mundo». El maestro sonrió levemente y preguntó por María, la otra hermana de Lázaro. Marta explicó que se hallaba en la casa, desolada. La muerte de su hermano no era previsible. Estaba sano, pero de pronto aparecieron aquellas fiebres y se consumió como una candela. «Ve por ella», solicitó el Galileo. Marta obedeció al momento, dio media vuelta y partió a la carrera en dirección a Betania. Los criados la siguieron. El rabí entonces procedió a quitarse los collares de las flores y se las pasó a Andrés. El jefe de los íntimos señaló la pradera que se abría allí mismo, a uno y otro lado de la senda, y sugirió al Hijo del Hombre que acampásemos en aquel lugar. Nos encontrábamos a medio kilómetro de la aldea, y Andrés comentó acertadamente: «¿No es buen momento para alojarse en la hacienda de Lázaro?». Jesús y el resto reconocieron que el jefe de los discípulos hablaba con razón, y la propuesta fue aceptada. Minutos después, Felipe acomodó el reda en la pradera y los seguidores iniciaron el habitual trajín: acomodo de las tiendas de pieles, instalación de la cocina de campaña, provisiones y búsqueda de leña y de agua. Y hacia la 2:15 de la tarde vimos llegar a María. Lo hizo en la carrera y nerviosa. El viento rachado hacía volar la túnica blanca y dejó al descubierto unas piernas bellísimas. El cabello recogido en un moño terminó derrotado y la espesa y larga mata de pelo negro flotó al viento. El cutis, habitualmente aceitunado, aparecía pálido y se repitió la escena. La mujer se arrojó a los pies de Jesús y entre lágrimas y gemidos exclamó: «Maestro, de haber estado aquí mi hermano no hubiera muerto».
Y en eso llegaron Marta y los sirvientes y alguien más. Pardiez, yo los conocía, eran algunos de los fariseos que se habían rasgado las vestiduras en las proximidades de la ciudad de Pella. ¿Qué hacían ahí? Imaginé que eran amigos o conocidos de la familia. Sinceramente no me gustó. Jesús alzó a María y acariciando los cabellos de la mujer preguntó, ¿dónde está? Pero María permaneció muda. Los profundos ojos negros se hallaban ausentes. El dolor la mantenía sometida. Entonces reparé en un detalle. Las uñas aparecían pintadas de blanco. Y Marta respondió al rabí, ven y verás. El maestro reclamó la presencia del atabá. Después me hizo una señal para que lo siguiera. Así lo hice. Olvidé el montaje de la tienda y me fui tras ellos. Estábamos muy cerca del gran suceso. Yo y Sapar, el negro de la voz de trueno, el que fue sanado por aquella extraña fruta, me vieron caminar tras el Galileo y las hermanas de Lázaro y se unieron a este explorador. Y lo mismo hicieron otros dos chivim, evangelistas. María, la de Magdala, que se encontraba muy cerca, comprendió que algo sucedía y tiró de Nasanta. La negrita uniéndose al grupo. El resto continuó en la pradera, montando el campamento. Al alcanzar Betania sucedió algo que en un primer momento no me pareció importante. ¡Pardiez! ¿Cómo no me percaté? Ya lo creo que lo fue. Los malditos fariseos que nos acompañaban doblaron a la derecha y con prisas, y se encaminaron hacia Jerusalén. La ciudad santa se encontraba a 3 kilómetros escasos. Aquellas prisas me parecieron raras, pero como digo, no estuve listo. Pronto lo lamentaría.